Vamos a platicar en esta cápsula sobre el sistema regional americano de promoción y protección de los derechos humanos. Y recordemos que hay un sistema universal que depende básicamente de la Organización de las Naciones Unidas y que este sistema universal tiene dos vertientes, la convencional y la no convencional. También recordemos que hay otro sistema universal que no depende propiamente de la Organización de las Naciones Unidas, sino de la Organización Internacional del Trabajo, que también ha puesto a ratificación por parte de los estados una gran cantidad de tratados internacionales, básicamente referidos al tema de trabajo. Por otra parte, hay los sistemas regionales. Un sistema regional en Europa, que es el más antiguo. La Corte Europea de Derechos Humanos se instala en 1959 a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene su sede en Estrasburgo, Francia. El sistema europeo, como lo vamos a ver en detalle, va a diferir del sistema americano porque ahí directamente los gobernados pueden acudir, las personas pueden acudir a la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos y por eso emiten muchas sentencias al año. En su página de internet pueden ver que incluso hay dentro de la propia Corte, hay salas, o chambers, como se llama en la página, que van resolviendo diversos asuntos, por eso despacha una gran cantidad de sentencias al año. Hay el sistema regional americano, que es al que vamos a dedicar esta cápsula, y el sistema incipiente africano, que ya empieza también a tomar forma. Vamos a hablar del sistema regional americano de promoción y protección de los derechos humanos. Este sistema se inicia a partir de la suscripción el 30 de abril de 1948 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Por eso es que el desarrollo del sistema regional americano pues viene sobre esta base institucional que es la Organización de Estados Americanos, a partir de la ratificación de la Carta de la OEA. En el sistema interamericano de derechos humanos encontramos etapas muy características. La primera, que se da desde luego el 30 de abril de 1948, cuando se suscribe la Carta de Bogotá, a través de la cual se crea la organización. Un momento importante fue meses después, cuando se aprueba la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre del 2 de mayo de 1948. Recordemos que la Declaración Universal es del 10 de diciembre de ese año. La Declaración Americana es la primera a nivel mundial que reconoce derechos y deberes del hombre unos meses antes que la Declaración Universal. La siguiente etapa en la evolución del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos se da con la creación en 1959 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después se enmienda la Carta de la OEA con el Protocolo de Buenos Aires el 27 de febrero de 1967 y se le dan más facultades a la propia Comisión Interamericana. El momento clave en el sistema interamericano es precisamente cuando se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, fecha en la que también se instala la Corte Interamericana, que es creada precisamente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También en el ámbito regional americano se han venido ratificando varios tratados multilaterales con temas específicos sobre derechos humanos, en los cuales también la Corte Interamericana es su máximo intérprete y funciona también la Comisión como órgano de vigilancia de estos tratados multilaterales. La Carta de la OEA, desde su primera versión, en su preámbulo declaraba que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente
dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Así como lo vimos en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, desde su carta fundacional, la Carta de San Francisco, lo mismo pasa en la OEA. Es un propósito fundamental de la Organización de Estados Americanos, pues velar por el respeto de los derechos esenciales del hombre. También la propia Carta reconoce el principio de universalidad de los derechos al declarar que toda persona tiene estas prerrogativas fundamentales sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La Carta de la OEA ha sido modificada en varias ocasiones a través del Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, el Protocolo de Washington de 92 y el Protocolo de Managua de 1993. Decíamos que en esta evolución del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, la siguiente etapa será precisamente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948, 7 meses antes que la Organización de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal. La declaración está compuesta por 38 artículos y contiene una lista de 27 derechos civiles y políticos, también económicos, sociales y culturales, y una decena de deberes. Desde luego que se reconoce el principio de universalidad en su artículo 2 y enuncia que los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, están regidos por los principios, además de indivisibilidad e interdependencia. Los derechos civiles y políticos que reconoce la Declaración Americana es el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y de culto, libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, protección a la honra, a la reputación personal, a la vida privada y familiar, a la constitución y a la protección de la familia, protección a la maternidad y a la infancia, derecho de residencia y tránsito, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad y circulación de correspondencia, reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, derecho a la justicia, nacionalidad, sufragio y de participación en el gobierno, reunión, asociación, propiedad, petición, protección contra detención arbitraria y proceso regular. Y también reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Ya sabemos que estos derechos se conocen como DESC, estos derechos a la preservación de la salud y bienestar, educación, beneficios de la cultura, al trabajo y a una justa retribución, al descanso y a su aprovechamiento y a la seguridad social. El artículo 28 de la Declaración Americana establece que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del interés general y del desenvolvimiento democrático. Un punto toral que vale la pena comentar en el desarrollo y la consolidación de la Organización de Estados Americanos ha sido precisamente el tema democrático. Por eso es que en el seno de la Organización de Estados Americanos se ha ratificado una Carta Democrática Interamericana que faculta a esta organización internacional a hacer pronunciamientos, recomendaciones en casos graves donde esté en juego el sistema democrático. La declaración, y esto es importante porque a diferencia de la Declaración Universal, en esta regional se reconocen deberes del ser humano ante la sociedad para con los hijos y los padres, deberes de instrucción, de sufragio, de obediencia a la ley, de servir a la comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad sociales, de pagar impuestos, deber de trabajar, de abstenerse de actividades políticas en país extranjero. Desde el punto de vista formal, pues existe el mismo problema que con la Declaración Universal. Sin embargo, como vamos a ver en la evolución del sistema interamericano, la declaración se volvió muy importante porque cuando se crea la Comisión Interamericana en 1959,
pues ella tuvo la facultad de promover y proteger los derechos humanos contenidos en la Carta Americana, en la Declaración Americana, porque todavía no había el tratado que fue la Convención de 1969. Entonces podemos decir que de 1959 a 1969, pues la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pues fue el documento con el cual trabajaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959. Pero también la Declaración Americana tiene un valor fundamental diferente a la Declaración Universal para aquellos países que a partir de 1969 no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. Es decir, para aquellos países como Canadá o Estados Unidos que no han ratificado la Convención Americana de 69, pues la Comisión hace recomendaciones a esos países con base en la Declaración Americana. De ahí la importancia de este documento regional americano. En 1959, a través de una resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Santiago de Chile, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta, y es la misma composición que tiene hasta ahora, 7 miembros que son elegidos por el propio Consejo de Ministros a título individual, y estaría encargada de promover el respeto de los derechos humanos. ¿Con base en qué documento? Pues con base en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El estatuto, digamos, de la Comisión Interamericana se modifica el 27 de febrero de 1967, que modifica la Carta de la OEA a través del Protocolo de Buenos Aires, donde se modifica la condición jurídica de la Comisión Interamericana y se fortalece el carácter normativo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ya desde este protocolo se ve la necesidad de un tratado multilateral que con nivel normativo, a título de tratado internacional, pues vincule más a los estados y le dé mayor competencia y funciones a la Comisión Interamericana. Y esto se da precisamente con posterioridad en el momento en que el 22 de noviembre de 1969 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí es importante comentar que esta etapa de protección en el sistema interamericano pues tiene un valor fundamental, porque se dota de más facultades a la Comisión Interamericana sobre un tratado internacional, con la base de un tratado internacional, y se crea otro órgano que es de la máxima importancia para la región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, a través de un acto del Senado de la República del 18 de diciembre de 1980, se promulga el 7 de mayo de 1981 y entra en vigor a partir del 24 de marzo de ese mismo año. Así como a nivel universal tenemos un pacto internacional de derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, a nivel regional americano pasa lo mismo. La Convención Americana sobre Derechos del Hombre, Pacto de San José, tiene derechos civiles y políticos. Y hay un documento adicional que es el Protocolo de San Salvador del 17 de noviembre de 1988, que tiene derechos económicos, sociales y culturales. Entonces podemos decir que a nivel regional americano, pues similar, analógicamente a lo que pasa en el sistema universal, pues tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos para derechos civiles y políticos y el Protocolo de San Salvador para derechos económicos, sociales y culturales.
El espectro de protección original de la Convención Americana se amplía con un protocolo entendido como tratado internacional, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte del 8 de junio de 1990, que entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Un dato curioso: la Convención Americana sobre Derechos Humanos no tiene como tal la prohibición de la pena de muerte. Tiene una disposición que dice que los estados que han abolido la pena de muerte no la pueden reimplementar. Por eso fue necesario un protocolo adicional para promover la abolición regional de la pena de muerte. Y podemos decir que en términos generales, los países que han abolido la pena de muerte se logró gracias a este instrumento internacional, y en la región latinoamericana, por lo menos en los países que han ratificado la Convención Americana, pues han abolido la pena de muerte, salvo el caso de Trinidad y Tobago. Pero ya vamos a ver que Trinidad y Tobago incluso ha denunciado la Convención Americana. Pero aún en ese caso, la Corte Interamericana tiene resoluciones muy importantes para que aún en países que no han abolido la pena de muerte, pues sea de aplicación muy estricta, como el caso de Trinidad y Tobago. La Convención Americana reconoce los siguientes derechos civiles y políticos: reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida en esta forma que les comento, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad personal, garantías judiciales. El artículo 8, muy importante. Incluso ya hay varias sentencias de la Corte Interamericana que establece que ese artículo 8, que en principio parece que se dirige a la cuestión penal, se extiende a cualquier materia. Son las garantías judiciales del artículo 8, donde tenemos la base del debido proceso interamericano. El principio de legalidad y retroactividad en el artículo 9, derecho a una indemnización por encarcelamientos injustos en el artículo 10, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y religión, pensamiento y expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, protección de la familia, del nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada en el artículo 21, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y la protección judicial o tutela judicial efectiva en el artículo 25, cuya redacción es muy importante porque ahí se ve la mano de México en los trabajos preparatorios de la Convención, porque se habla categóricamente de un mecanismo sencillo y rápido que ampare contra violación de derechos humanos. Pues este amparo, pues sabemos los mexicanos que es una institución de la ciencia jurídica mexicana que hemos exportado al mundo y que a través del artículo 25 de la Convención Americana pues exportamos a toda la región latinoamericana. Los derechos desde luego se reconocen a toda persona. En el artículo 26 se enuncia la correlación entre deberes y derechos. De los 35 estados que forman la Organización de Estados Americanos, 25 han ratificado la Convención Americana. Hay el caso de que pues ya podemos hablar que son 23 estados, porque Trinidad y Tobago, así como Venezuela, han denunciado el tratado y salen del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. El protocolo de San Salvador, que es el que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, reconoce el derecho al trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, derechos sindicales, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura, a la constitución y protección de la familia, derechos de la niñez, la protección de ancianos y la protección de los minusválidos. Es importante también comentar que a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José,
pues se fortalecen sus dos órganos de vigilancia y de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora tiene una base sólida a partir de un tratado internacional multilateral como es la Convención Americana Pacto de San José. Tiene su sede en Washington y se integra, ya veíamos esa integración es la misma, de 7 miembros, y desde luego pues es la Asamblea General de la OEA la que aprueba la integración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante también destacar que esos 7 miembros actúan a título individual, no representan a ningún país y, reitero, los elige la Asamblea General de la OEA. El marco regulatorio, y siempre como abogados debemos preguntar, y eso es una buena costumbre de los estudiantes de la licenciatura en Derecho, que cuando el maestro les pregunta cualquier cosa o les dice cualquier afirmación, los estudiantes siempre preguntan ¿en qué artículo? Bueno, pues yo creo que aquí también tenemos que tener claro el marco normativo que le da estructura, funciones, competencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su marco normativo se integra por la Convención Americana Pacto de San José, un estatuto que aprueba la Asamblea General de la OEA, el actual es de 1979, y un reglamento que se aprueba por la propia Comisión. Entonces, cuando quiere uno ver el detalle de cómo funciona la Comisión Interamericana, hay que acudir al estatuto y al reglamento. La Comisión Interamericana se reúne en periodos ordinarios y extraordinarios de trabajo, sesiona varias veces al año y su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones del Pleno de la Comisión y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas. ¿Qué funciones principales tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La primera es que recibe, analiza e investiga peticiones individuales en las que seres humanos de los países miembros de la OEA en general alegan violaciones a los derechos humanos según lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de la Convención. Creo que esta es la labor, digamos, desde el punto de vista jurídico más importante, más impactante, porque como vamos a ver, de aquí se puede desprender que la comisión, después de seguir el procedimiento interno en la propia comisión, como vamos a ver enseguida, pueda llevar los asuntos a la Corte Interamericana. La segunda función es muy similar a la que realizan los órganos del sistema de Naciones Unidas no convencionales. Es decir, la función que realizan los relatores, los expertos independientes y los grupos de trabajo, porque observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación de un Estado en particular. Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación y para investigar una situación en particular. Generalmente esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo que se publica y es enviado a la Asamblea General. Desde luego tiene una labor de promoción, de estimular la conciencia de los derechos humanos en el continente y por lo tanto participa en actividades académicas, culturales que tienen que ver sobre derechos humanos en general y derechos humanos en particular, sobre todo de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes. En la página de la comisión ustedes pueden consultar los informes temáticos que la comisión como fruto de su labor publica para evidenciar la situación de los derechos humanos en determinadas regiones o en general de este ámbito de derechos humanos en particular.
Participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes de gobierno, académicos, etc. Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos. Esta labor de la Comisión también pues se asemeja mucho a lo que vimos en el sistema universal, porque formula recomendaciones que siguen ese camino, digamos, diplomático a través de las cancillerías respectivas. Una función muy importante de la Comisión es que requiere a los estados tomen medidas cautelares. Cuando hay un daño urgente, grave, irreparable, que previsiblemente se puede cometer en contra de un grupo de personas o una persona en particular, requiere a los estados se tomen medidas cautelares. Vamos a ver que la Corte Interamericana también tiene una función similar, pero mientras en la Comisión se llaman medidas cautelares, en la Corte se llaman medidas provisionales. Yo creo que aquí viene la función más importante de la Comisión, porque somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte. Ya con el nuevo reglamento de la Corte Interamericana, pues si bien es cierto que para llegar a la Corte necesariamente hay que llegar a través de la Comisión, ya en el momento en que se admite el asunto en la Corte, se da participación a las víctimas y participan en todo el procedimiento ante la Corte Interamericana. Otra función también muy importante vinculada con las facultades de la Corte Interamericana es solicitar opiniones consultivas. Una de las funciones muy importantes de la Corte Interamericana es desahogar opiniones consultivas, preguntas que los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana, le hacen sobre temas de derechos humanos. Elabora informes anuales especiales y emite recomendaciones a los Estados miembros. Vamos a ver cuál sería el procedimiento ante una petición individual, tratándose de un caso donde el Estado respectivo, podríamos decir el Estado violador de derechos humanos, el posible infractor y responsable internacionalmente por violar derechos humanos, ha ratificado la Convención Americana Pacto de San José y además ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Cuando se recibe una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la página web de la Comisión incluso hay una guía para formular las peticiones individuales a la Comisión. La Comisión empieza a hacer una evaluación preliminar. Una evaluación preliminar para determinar si es meritorio el caso, si es posible lo que se alega, y entonces se da la siguiente etapa, que se llama apertura a trámite, con la que se inicia la etapa de admisibilidad de la petición individual. Se da un intercambio de información con el Estado presuntamente responsable internacionalmente por violar derechos humanos, donde se le pide un informe. A partir de ese informe que se recibe del Estado, viene un pronunciamiento de la Comisión para determinar si es admisible o no el caso. Si es admisible, emite un documento muy importante, que es el informe de fondo. Con base en este informe de fondo, es posible que el Estado acepte una amigable composición y el asunto se quede en la sede precisamente de la Comisión Interamericana y no camine más el caso. En el caso de que no haya una amigable composición, pues la Comisión puede decidir someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia del sistema europeo, en el sistema interamericano los asuntos deben llegar necesariamente a la Corte a través de la Comisión. En Europa, las personas que viven en territorio europeo, de los estados que son parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, pueden acudir directamente a la Corte de Estrasburgo
sin necesidad de acudir a otro organismo internacional. En el sistema interamericano no, necesariamente hay que ir por conducto de la Comisión Interamericana. Vamos a hablar enseguida de la integración y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene su base legal, su fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos. A diferencia de la comisión que se creó en 1959, pues la Corte nace con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Aquí es importante también comentar que fue establecida hasta 1979. A partir de 1979 es que funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está formada por 7 juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, y al igual que los comisionados, son elegidos a título personal. México tiene el privilegio de haber tenido jueces de la talla de Héctor Fix Zamudio, de don Sergio García Ramírez y ahora del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que incluso es presidente de la Corte. Actualmente la Corte está formada por el juez Humberto Antonio Sierra Porte, el juez Eduardo Bío Grosso, el juez Eduardo Ferrer MacGregor, que es el presidente de la Corte, el juez Roberto Caldas, la jueza Elizabeth Odio Benito y el juez Eugenio Rafael Zaffaroni, el penalista argentino tan famoso, y el juez Patricio Pazmiño Freire. Esta es la composición actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA se aprueba el Estatuto de la Corte. Así como la Comisión tiene estatuto y reglamento, la Corte tiene estatuto y reglamento. Estatuto que aprueba la Asamblea General de la OEA en 1980 y el reglamento que aprueba la propia Corte. El actual es de 2003, que tiene modificaciones muy importantes porque las víctimas tienen una participación activa dentro del procedimiento en la propia Corte Interamericana. En 1981 el gobierno de Costa Rica y la Corte firman un convenio de sede que fue aprobado mediante una ley en la propia Costa Rica que incluye el régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos que tiene el personal de la Corte, y además, bueno, el gobierno de Costa Rica le regala el predio, el inmueble donde actualmente tiene su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es importante no perder de vista este dato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, donde precisamente tiene su sede la Organización de Estados Americanos. Y la Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica. La Corte cuenta con una doble competencia jurisdiccional, que aquí es un detalle muy importante porque en México no estamos acostumbrados a esa competencia consultiva. La Corte tiene una competencia consultiva y una competencia contenciosa. Para que la Corte pueda conocer de un caso donde se involucre a un Estado determinado, necesariamente ese Estado, desde luego, tiene que ser parte de la OEA, haber ratificado la Convención Americana Pacto de San José, pero además, a través de otro acto de soberanía, aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México fue parte de la Organización de Estados Americanos desde su creación, ratificó la Convención Americana, ya vimos en 1980 en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y hasta 1998, este decreto que se publicó el 8 de diciembre de 1998, aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, 22, que ahora podemos decir que son 23, con la salida de Trinidad y Tobago y Venezuela,
han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prácticamente están la totalidad de los países que propiamente conocemos como Latinoamérica y también países del Caribe. Vamos a hablar enseguida de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento es realmente muy sencillo e incluye fases que son escritas y fases que son orales. Desde luego que el procedimiento se inicia con el escrito que presenta la comisión ante la Corte. En ese momento también la Corte emplaza a las posibles víctimas y al Estado respectivo. Y en esto que podemos llamar como primera etapa o etapa postulatoria de la Corte, pues se da un procedimiento realmente escrito. Después viene toda la parte de ofrecimiento de pruebas y la parte de desahogo que va a ser en audiencias orales. Y finalmente la sentencia que se emite en forma escrita. Este es el procedimiento a grandes rasgos. En la página de la Corte pues puede ver uno el flujograma con mucho detalle de cada una de estas etapas. Desde luego estas etapas están establecidas en el reglamento de la Corte, donde bueno, se puede ver todas las contingencias que puede pasar en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es importante comentar los casos contenciosos que la Corte ha resuelto contra México, porque esto nos ilustra mucho de la forma en la que trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso que se resolvió contra México, no podemos decir contra México porque quedó en excepciones preliminares, el primer caso que conoció la Corte Interamericana respecto a México fue el caso de Alfonso Martín del Campo Dot contra México. En una sentencia de excepciones preliminares del 3 de septiembre de 2004, la Corte declaró fundada la excepción ratio temporis que hizo valer el gobierno mexicano. El caso esencialmente, incluso estuvo en los medios hace poco, por un reconocimiento de inocencia que hizo la Suprema Corte de México. El caso de Alfonso Martín del Campo alegaba actos de tortura por parte de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal, que lo inculpaban del homicidio de su hermana y su cuñado. El caso fue resuelto con una excepción preliminar ratio temporis, porque los actos de tortura acontecieron con anterioridad a 1998, que es la fecha en que México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Como estos actos de tortura acontecieron, supuestos actos de tortura acontecieron antes de 1998, la Corte pues no tenía competencia por razón de tiempo, ratio temporis, razón de tiempo. Finalmente este caso fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte a través de un reconocimiento de inocencia y esta persona salió libre. El primer caso que sí se resuelve en el fondo es el caso Castañeda Guzmán contra México, sentencia del 6 de agosto de 2008. Y aquí vamos a ver cómo ya se identifican las sentencias de la Corte Interamericana como excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costos. Hemos de comentar que en las primeras sentencias de la Corte se hacía una sentencia de excepciones preliminares y otra de fondos, reparaciones y costas. En la actualidad, si no es fundada la excepción preliminar, pues se hace una sentencia completa, donde se analizan excepciones preliminares, el fondo, es decir, la responsabilidad internacional de un Estado por violar derechos humanos, las reparaciones, que son muy importantes, como hemos visto en otras cápsulas, y las costas, lo que cuesta el litigio ante la Corte Interamericana. En este caso Castañeda Guzmán, pues fue muy importante porque se planteó el tema de las candidaturas independientes.
Pero la Corte no resuelve que en México debe haber candidaturas independientes, sino que resuelve que no había un recurso sencillo y rápido para plantear la inconstitucionalidad de leyes electorales. Cuando se promueve este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución mexicana establecía que la única manera en la que la Suprema Corte podía conocer de la inconstitucionalidad de leyes electorales era a través de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Es decir, solo los partidos políticos nacionales tenían legitimación para plantear una acción de inconstitucionalidad en materia de leyes electorales, no los gobernados en particular. Sabemos que el amparo es improcedente en materia electoral. Jorge Castañeda Guzmán agota recursos internos, promueve su amparo, se lo sobreseen, promueve recurso de revisión, lo atrae la Suprema Corte y confirma el sobreseimiento. Con ese sobreseimiento se va al sistema interamericano, el asunto es estudiado por la comisión, rinde informe de fondo y finalmente el asunto llega a la Corte Interamericana. La Corte resuelve que efectivamente hacía falta un recurso sencillo y rápido para que se planteara la inconstitucionalidad de leyes electorales. En ese momento también, pues con motivo de este caso o a raíz del problema que generó este caso, pues se modifica la Constitución mexicana para darle facultades a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de desaplicar leyes electorales que estime que son contrarias a derechos humanos y a la Constitución. De esa manera se cumplió con la sentencia del caso Castañeda Guzmán. El siguiente caso es el caso de las muertas de Juárez, el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero. Y aquí, bueno, pues es la tragedia de un grupo de mujeres, incluso algunas menores de edad, que fueron víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez. Y aquí la Corte analiza todo el tema de la violencia contra la mujer, la perspectiva de género tan importante en este tipo de feminicidios, y desde luego pues ve la falta de cumplimiento de la obligación de garantía. Las autoridades ministeriales de Chihuahua habían incumplido con el deber de investigar, sancionar y reparar pues las violaciones del derecho a la vida y la integridad corporal de este grupo de mujeres. El siguiente caso es un caso emblemático por el desarrollo que jurídicamente tuvo en nuestro país y que incluso nos llevó a reinterpretar la Constitución y a que la Suprema Corte de México abandonara su jurisprudencia que prohibía el control difuso. A través del caso Radilla Pacheco se analiza por primera vez el tema del fuero militar tratándose de México, pero además se da la obligación como una medida de reparación y no repetición de que todos los jueces en México deben realizar el control de convencionalidad ex oficio, retomando la jurisprudencia que partía del caso Almonacid Arellano contra Chile y que es materia de otras cápsulas que hemos realizado sobre esto del control de convencionalidad y la reimplementación del control difuso en México. El caso de Radilla Pacheco gira en torno a un luchador social que fue detenido y desaparecido forzosamente por el ejército mexicano en esa época de los 70s, donde había una guerra sucia en contra de la guerrilla en la Sierra de Guerrero. Entonces el caso involucra desaparición forzada, involucra denegación de justicia, porque a las víctimas finalmente fue todo un vía crucis para que se pudiera finalmente consignar penalmente al general Acosta Chaparro, que fue señalado como uno de los perpetradores de la detención
posible homicidio o por lo menos en este momento desaparición forzada porque no se ha encontrado el cadáver de Radilla Pacheco. Sí es importante comentar la diferencia con el caso de Alfonso Martín del Campo Dot. Aquí México hizo valer la misma excepción, ratio temporis. Oye, esto pasó en los 70s, pero la Corte dice es desaparición forzada. Y la desaparición forzada es un delito continuado y por lo mismo hasta que no aparezca Radilla Pacheco o aparezca su cadáver, el delito persiste y por lo tanto no es procedente la excepción ratio temporis. Este caso es también emblemático porque permite también reinterpretar el fuero militar en México. A pesar de lo que decía el artículo 13 de la Constitución, que tiene una redacción muy particular, porque dice que subsiste el fuero militar para delitos graves contra la disciplina militar. Pero dice el artículo 13 de la Constitución, pero si en el caso estuviera implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. ¿Cómo debe entenderse ese de implicado un paisano? Pues un no militar. ¿Implicado cómo? Pues en principio como víctima. Entonces esos asuntos no debieron haber llegado al fuero militar, sino que debieron ser investigados por la Procuraduría General de la República y el proceso llevado por un juez de distrito, no por el fuero militar. Entonces la Corte señala la inconvencionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y aclara, la Constitución mexicana no está mal. El problema es la interpretación legislativa que se ha hecho de ese artículo 57 del Código de Justicia Militar, que incluso se modificó después y sigue dando problemas. Hubo debates recientes de la Suprema Corte sobre ese fuero militar que parece que es atrayente y debería ser por excepción. El siguiente caso es muy similar al de Inés Fernández Ortega y el caso de Valentina Rosendo Cantú. Estos son de agosto del 2010. Se trata de mujeres indígenas que son violadas por miembros del ejército mexicano y viene el mismo problema de fuero militar y problemas en la investigación y sanción de los responsables. En 2010, también en noviembre de 2010, la Corte Interamericana conoce el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, conocido también como el caso de los ecologistas presos. Y aquí, bueno, viene el tema de detención por parte del ejército mexicano, violación del principio de inmediatez porque no fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República de inmediato y se alegan torturas. En el siguiente caso, el caso García Cruz y Sánchez Silvestre, que es el último que se ha resuelto contra México de noviembre de 2013, se involucra también tortura por parte de la Policía Judicial del Distrito Federal. México, durante el proceso ante la Corte, pues llega a un arreglo con las víctimas. Sin embargo, como ya estaba puesto en marcha el proceso, la Corte reconoce pues ese reconocimiento de culpabilidad por parte del Estado mexicano, pero de todas maneras emite la sentencia por la cuestión tan importante en el parámetro de tortura, que es muy importante. Actualmente hay dos casos en la Corte Interamericana contra México que están pendientes de sentencia. El caso Selvas Gómez y otras, que se deriva de los operativos policíacos que se llevaron a cabo en Texcoco y San Salvador Atenco el día 3 y 4 de mayo de 2006. Un grupo de mujeres que alegan violencia, incluso sexual, en contra de ellas, torturas, por parte de elementos policíacos que participaron en esos operativos. Y el otro caso es Alvarado Espinosa contra México, que se trata otra vez de desaparición forzada a cargo de agentes estatales en el ejido Benito Juárez, en el estado de Chihuahua. Sí es importante comentar el valor jurídico que para México tienen las sentencias en
en la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la parte contenciosa ha quedado muy claro, a partir de la resolución de la contradicción de tesis 293-2011 por parte de la Suprema Corte, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Entonces, es claro que la jurisprudencia derivada de casos contenciosos, con independencia de que México haya sido parte o no en el litigio, es obligatoria para los jueces mexicanos. Sobre esto comento, a partir de un caso muy importante que resolvió la Corte Interamericana, el caso Gelman contra Uruguay, queda muy claro esta distinción entre cosa juzgada, que involucra a las partes en el litigio, y cosa interpretada. Incluso hay un voto particular del juez Eduardo Ferrer MacGregor donde profundiza este tema. Para todos los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pues nos interesa pues la cosa interpretada. Si la Convención Americana, Pacto de San José, dice que el máximo intérprete de la Convención es la Corte, pues lo que interprete la Corte de esa Convención, lo que decíamos en otra cápsula, pues es el órgano facultado por el propio tratado para hacer su interpretación. Esa interpretación pues es vinculante para todos los estados que han ratificado la Convención Americana y además han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Claro, las costas que tiene que pagar el estado demandado, las reparaciones específicas que tiene que pagar el estado demandado, pues desde luego, nada más vinculan a ese estado. Pero la interpretación del tratado vincula a todos los estados. Incluso aquí la Corte, en casos muy recientes, ha ampliado el ámbito personal de validez, un poquito acudiendo a una terminología kelseniana, el ámbito personal de validez de la cosa interpretada. Porque dice, desde luego, esta cosa interpretada pues es vinculante para todos los estados que han ratificado la convención y han aceptado la competencia contenciosa. Incluso los que no han aceptado la competencia contenciosa, pues es obligatoria porque yo estoy facultado por la convención para interpretarlo. Pero es lógico que en el sistema interamericano, pues esta interpretación pues también vincule a otros estados que no han ratificado la Convención Americana precisamente como cosa interpretada. Y esta interpretación de la Corte pues incluso se puede llevar a la Asamblea General de la OEA. Ya en otra cápsula platicábamos esos vasos comunicantes en el derecho internacional de los derechos humanos. Así como la Corte Interamericana acude a informes de relatores de Naciones Unidas, acude a las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, acude a los informes periódicos, a los diagnósticos de organismos del sistema de Naciones Unidas, pues esta interpretación de la Corte Interamericana que ha hecho de algunos derechos seguramente va a ser invocada también en el sistema de Naciones Unidas y también en otros sistemas, en el sistema africano quizá o en el sistema europeo, porque finalmente se trata de encontrar pues ese estándar en materia de derechos humanos. Vamos a ver finalmente, para concluir esta cápsula, la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene también pues esta facultad de desahogar consultas que le formula tanto la Comisión Interamericana como los estados partes de la OEA, aunque no hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. En este momento la Corte ha emitido 24 opiniones consultivas. Los estados le preguntan sobre el sentido y el alcance de algunos derechos contemplados en la Convención Americana. México, por ejemplo, le pidió una opinión consultiva sobre el derecho de información a la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal.
la famosa opinión consultiva 16, que fue la base legal a través de la cual México, en el famoso caso Avena, pudo demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde la Corte Internacional de Justicia avaló la posición de la Corte Interamericana y estableció que el derecho de asistencia consular, a pesar de estar establecido en la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, pero la Convención de Viena de Relaciones Consulares, Convención de Viena de Relaciones Consulares, es un derecho humano que se integra al debido proceso. Y su violación hace inconvencional pues una sentencia a muerte. Y por ello debían reponerse esos procedimientos para que se diera el derecho de asistencia consular. También México pidió una opinión consultiva sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. La opinión consultiva número 18, muy importante, porque gira en torno a los derechos de igualdad y no discriminación, precisamente refiriéndose a la situación de los mexicanos que van a laborar a los Estados Unidos, donde la Corte dice, bueno, su estatus migratorio no tiene por qué influir con sus derechos laborales que tienen consagrados. Las últimas opiniones consultivas versan la 23 sobre el medio ambiente y los derechos humanos y las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, y la interpretación y alcance de los artículos 4 y 5 en relación con 1 y 2 de la Convención Americana. Y la opinión consultiva 24 sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, y las obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo. Las opiniones consultivas pues son una fuente muy importante, pues precisamente también para ver el sentido y alcance de los derechos contemplados en la Convención Americana, Pacto de San José. Sin embargo, así como para los casos contenciosos ha quedado muy claro que las sentencias de la Corte son obligatorias para los jueces mexicanos, pues en este momento no está clarificado si las opiniones consultivas también tienen esa fuerza normativa en México. Claro que si partimos de lo que la propia Corte Interamericana dijo en el caso Gelman, de que es cosa interpretada, pues no cabría duda. Sin embargo, sabemos que en México somos muy respetuosos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo pronto hay esta tesis de un tribunal colegiado que dice que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí son orientadoras, pero no tienen la vinculación de la jurisprudencia de los casos contenciosos. Seguramente es un tema que irá caminando en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana. La Corte también decíamos que puede dictar medidas provisionales. La Comisión, si ve que no le hacen caso a sus medidas cautelares, le pide a la Comisión que decrete medidas provisionales. Y hay otra connotación, otra facultad muy importante que deriva que la Corte haya resuelto un caso de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, que es la supervisión de cumplimiento de sentencias. Cuando se consulta la página web de la Corte Interamericana, hay que tener mucho cuidado en ver si es la sentencia principal, la sentencia de fondo, reparaciones y costas, o es una sentencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. Incluso puede haber otras sentencias de supervisión. Entonces, esa distinción es importante cuando se consulta la página web de la Corte. Además de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, hay otros tratados internacionales en el ámbito interamericano respecto de los cuales la Corte tiene función contenciosa. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad,
la Convención sobre la concesión de derechos políticos a la mujer y para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosísima Convención de Belém do Pará. Sí es importante señalar que respecto del Protocolo de San Salvador, la Corte solo tiene competencia respecto a los derechos para organizar sindicatos y afiliarse y el derecho a la educación, no respecto de los otros derechos económicos, sociales y culturales. Así fue pactado por los estados a la hora de ratificar el Protocolo de San Salvador. Bueno, con esto concluimos la exposición muy breve sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.